Creo que ya. Leslie. No me deja ver las diapositivas, Víctor. Buenas noches, docente y compañeros. El día de ¿Ya me hoy, las ves? sí, ya las estamos viendo. Entonces, buenas noches, docente y compañeros. El día de hoy, pues, somos el grupo 11 en Pensamiento Lógico Matemático, compuesto de mis compañeros Víctor Alfonso Leal González, Zuli Caterine Rodríguez Lozano, Jenis Lorena Batecana Camargo y quien le habla, Leslie Tatiana Sánchez Sepúlveda. Hemos realizado diferentes encuentros a través de las diferentes plataformas como grupo de WhatsApp y a través de Meet para poder presentarles el día de hoy pues, la socialización correspondiente a la fase 3 de la actividad colaborativa de este curso. Entonces, continuamos. Los temas abordados son razonamiento lógico, razonamiento abstracto, método científico, razonamiento inductivo y deductivo, silogismos categóricos, forma estándar del silogismo categórico, validez de argumento, prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. Razonamiento lógico y razonamiento abstracto. Razonamiento lógico es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Se puede partir de una o varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Algunos ejemplos del razonamiento lógico sería el cubo de Rubik, acertijos, rompecabezas y juegos de categorías. También podemos encontrar el razonamiento lógico en la vida diaria, como por ejemplo en la toma de decisiones, detectar malos argumentos, anticiparse a conflictos que tendrán que enfrentar tarde o temprano. Razonamiento abstracto. Se trata del conjunto de operaciones cognitivas basadas en la reorganización de conceptos abstractos, llevadas a cabo con la finalidad de producir información nueva en forma de conclusión. Un ejemplo de este sería cuando tenemos que ingresar a una empresa, entonces nos realizan un test de razonamiento abstracto que es donde nos ponen algunos ejercicios que sirven para evaluar cómo el sujeto pone en práctica pues dicho razonamiento. Método científico. Buenas noches, mi nombre es Víctor, como lo dijo la compañera Leslie. Método científico. El método científico es un proceso el cual nos lleva a dar solución a un problema, a alguna problemática o alguna idea. Se hace por medio de 6 pasos, una metodología que tiene el método científico, que es la observación, inducción, hipótesis, experimentación, demostración de la hipótesis y la tesis, teoría científica, que vendría siendo la conclusión de la investigación. El método científico lo usan los científicos o una persona común y corriente. Son casi todo el mundo en la vida a diario utiliza métodos científicos, que son es ese proceso que se lleva a poder dar solución a algún problema. En la observación, que es a partir, la observación se hace a partir de un estudio de objetos, que es donde nace la idea, ¿sí? La idea principal de lo que se va a estudiar. La inducción es la
el inicio al proceso que se va a realizar. La hipótesis es la primera pregunta que se plantea, pues ya el método puede estar conformado por una o varias hipótesis que conllevan a la experimentación. Ya la experimentación va por medio de, como su nombre lo dice, pues el experimento, el proceso de donde se van a probar las hipótesis. La demostración de las hipótesis, son las conclusiones que se sacaron de las primeras hipótesis, se ponen a prueba, verificando y contradiciendo pues, las mismas. Y ya por último tenemos la conclusión, que es el total, y llegamos a la causa del efecto, digámoslo así. Razonamiento deductivo e inductivo en el método científico. Como bien se sabe, pues hay solo dos tipos de razonamientos, está el deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo es desde lo general a lo particular, y el razonamiento inductivo está desde lo particular a lo general. En un método científico, el método inductivo se pone a prueba cuando se hacen las hipótesis, que este se refleja cuando se proyectan las predicciones de cada una de las hipótesis. Y el razonamiento inductivo se ve reflejado cuando se va a dar la explicación de las observaciones presentadas mediante este tipo de razonamiento. El silogismo categórico. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo, el cual consta de tres preposiciones, donde dos son premisas y la otra es la conclusión, a partir de las dos premisas anteriores. Es importante resaltar que cada proposición está compuesta por un término, es decir, que serían tres términos en total. Uno en cada proposición categórica, donde cada uno de los cuales términos solo aparecen en dos de las proposiciones que constituyen el silogismo categórico. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la primera preposición sería ningún héroe es cobarde, en la segunda, algunos soldados son cobardes, y mi conclusión, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Para poder hablar de una proposición categórica, hablamos de que tienen un cuantificador, un sujeto, una cópula y un predicado. Los cuantificadores son las proposiciones categóricas, siguen una forma estándar, la cual se conforma de categóricas. Bueno, las proposiciones son categóricas y siguen una forma estándar. La cópula debe ser expresada en algún tiempo del verbo ser. Y si analiza cada una de las tres preposiciones presentadas anteriormente, en el ejemplo de los héroes, cada una de ellas tiene una proposición categórica, siendo la primera una proposición categórica universal negativa, la segunda una proposición categórica afirmativa particular, y la última es una proposición categórica negativa particular. Por lo tanto, se puede constituir como un silogismo categórico. Para poder tener una forma estándar de un silogismo categórico debe cumplir con las siguientes condiciones. Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que conservan el siguiente orden. La premisa mayor se enuncia primero y es la proposición categórica que contiene el término mayor, el cual aparece como un predicado en la conclusión. La premisa menor, que es la proposición categórica que contiene el término menor, es la que corresponde al sujeto de la conclusión, y al final la conclusión debe incluir los dos términos anteriores. Por esto, para que un silogismo se corresponda a una forma estándar, debe ser una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. La premisa mayor, la premisa menor, deben aparecer cada una con diferentes proposiciones del silogismo, y por último una conclusión del mismo. El ejemplo final de una categórica estándar sería: ningún barco de guerra es un navío comercial. Así, ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Entonces tenemos los términos. En el primer término, el barco es de guerra; el segundo término, submarinos nucleares; y el tercer término, barcos de guerra, de donde podemos concluir que ningún submarino nuclear es un navío comercial.
Prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. Es un método mediante el cual se puede validar un argumento sin la necesidad de basarse en cómo suena el argumento o si a nuestra percepción la conclusión se deriva de las premisas. Por lo tanto, existe el método semántico y sintáctico. El método semántico es un método que consiste en usar las tablas de verdad para determinar el valor de verdad de la conclusión, ya que si las premisas son verdaderas, la conclusión, al ser una consecuencia lógica de esta, no puede ser falsa. Para demostrar la validez del argumento se siguen esos procedimientos. Se escribe el argumento deductivo en lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional, utilizando P, Q o R. Se hace una tabla de verdad para estas proposiciones para determinar el valor de verdad del argumento deductivo. Se examina el valor de verdad. Si su valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Ejemplo, el argumento deductivo es el siguiente. O hago mi trabajo o estudio para el parcial. No hice el trabajo, por lo tanto, estudié para el parcial. Primero se identifican las proposiciones de la siguiente manera. P, hacer el trabajo. Q, estudió para el parcial. Como esto se escribe el argumento deductivo. O P, hacer el trabajo. O Q, estudió para el parcial. No P, hacer el trabajo. Por lo tanto, Q, estudió para el parcial. Luego se colocan los conectivos adecuados en el lenguaje simbólico, por tanto se tendría por la fórmula que está ahí en la pantalla, y el argumento será verdadero si en el resultado de la tabla todos muestran verdadero al construir la tabla de verdad. Entonces la respuesta sería que este argumento deductivo es válido, es verdadero. Método sintáctico. Es un método de deducción natural en donde un argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las premisas utilizando solo las reglas de inferencia permitidas. Se siguen los siguientes pasos. La inferencia establece que para llegar a una conclusión se debe tener cierto orden, A, B y C. Y si dicho orden se encuentra alterado, se podría llegar a una conclusión errónea. La mente establece la evaluación lógica de los conceptos que permiten llegar a una conclusión. De acuerdo al orden o a la colocación, estas ideas pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir ligados, podrían llevar a conclusiones diferentes a lo esperado al inicio. Ejemplo, A. Los mamíferos dan de amamantar a sus crías. B. La ballena es mamífera. C. Por lo tanto, da de amamantar a sus crías. En este argumento deductivo se observa que la primera y la segunda premia son verdaderas y la conclusión también es, por lo tanto, es verdadera. Leslie. Bueno, esta ha sido nuestra socialización del tema en el punto 6. Espero que pues, sea muy productiva para nosotros y que los temas pues, hayan quedado claros. Quedamos atentos pues, a las observaciones. Si ponemos todas las